tener una oración breve para poder luego adentrarnos en esto que es nuestro reinicio del libro de Lucas. Vamos a orar, por favor. Padre, venimos a ti en esta mañana para que ahora por los siguientes minutos nos concedas, por la obra del Espíritu Santo, tener nuestras mentes abiertas y enfocadas en la exposición de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que sea el Espíritu el que nos enseñe y las cosas que vamos a escuchar puedan añadirse, Señor, a los conocimientos que ya tenemos y conocerte mejor, conocer mejor a nuestro Señor Jesús, hacernos más hábiles para alcanzar personas como Él lo hacía, personas al ser alcanzadas con el Evangelio por medio nuestro, y pedirte, Señor, que también transformes nuestras vidas. En todo esto, Señor, queremos suplicarte que tú hagas esta obra en nosotros y a través de nosotros. Y una vez más pedimos por aquellos que están entre nosotros, que aún no conocen en realidad al Señor Jesús, conocen acerca de Él, dicen creer en Él, pero aún no tienen la vida eterna. Te quiero suplicar que el Espíritu el día de hoy clarifique en sus mentes y en sus corazones la necesidad que tienen del Salvador, del Señor Jesucristo, y el deseo grande que Él tiene de salvarles y de traerles a la vida eterna. Pedimos pues estas cosas en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy nos reintroducimos en nuestro estudio en el Evangelio de Lucas, y uno no puede estar expuesto a los evangelios y no ser cambiado en su forma de pensar acerca de la persona y el carácter de Jesús y del celo que Él tiene por traer el evangelio a las almas y verlas ser perdonadas y verlas ser transformadas. Uno no puede leer los evangelios con un corazón y una mente abierta y no ver eso y no ser influenciado por ello. ¿Sabe? Hace unos días estaba en el auto y escuché brevemente una entrevista que estaban haciendo en uno de los programas de la estación de Moody. El pastor John Dickerson, previamente nunca había escuchado de él, pero él estaba siendo entrevistado en este programa en la radio, y la entrevista era con respecto al lanzamiento y la publicación de un libro que él acaba de escribir, titulado en inglés The Great Evangelical Recession. Traduciríamos esto como la gran recesión evangélica. Y el punto que el hermano Dickerson hace es que hay seis tendencias que están en este momento presentes en la iglesia evangélica en los Estados Unidos, pero que por lo general estas tendencias son desconocidas o son ignoradas. Son o desconocidas por los creyentes o son muchas veces, si tienen algún conocimiento ya, las ignoran como que no son tendencias significativas. Y permítame mencionarle estas seis tendencias de acuerdo al libro, ¿no?, del hermano. La primera de ellas es la tendencia a la inflación. Él utiliza ciertos términos, ¿no?, como económicos, pero no se refieren nada, en este caso, a la economía, sino que se refiere a que hay una tendencia en la iglesia evangélica en general a inflar los números de cuántos cristianos en realidad somos en los Estados Unidos. Lamentablemente han habido muchas encuestas y algunas de ellas nos han dicho que en los Estados Unidos tenemos 30 y 40 y hasta 50% de cristianos en la población. Bueno, él ha tomado 4 encuestas hechas de distintas ramas de las ciencias, entre ellas, por ejemplo, sociología y otras ramas más, y ha hallado que estas encuestas, cuando se define lo que es ser un cristiano en una forma bastante precisa, de acuerdo a las Escrituras, arroja que en los Estados Unidos probablemente, en el mejor de los casos, somos un 20% los cristianos y probablemente solo somos un 7%. Y sabe,
cuando yo escuché esto, inmediatamente captó mi atención porque a través de los años he sido uno que siempre como que cuestionaba esto de las encuestas, diciéndonos que somos 20, 30, 40, 50%. Yo decía, pero si somos 30%, significa que de cada 3 uno es creyente. Y yo decía, cuando salgo yo no me encuentro a cada rato con creyentes. Por el contrario, lo que yo hago es encontrarme con gente incrédula que dice creer en Dios y que dice creer en Jesús, pero que en realidad no son creyentes. Y lamentablemente hay veces esta información provista por estas estadísticas, lo que ha causado en cierta forma es como un adormecimiento, pues, ¿no?, entre los cristianos, como que si ya el mundo está siendo alcanzado, ya tantas personas están viniendo a Cristo y como que ya no es necesario en cierta forma el ser una persona, como hemos estado viendo 2 domingos atrás, que tiene ese compromiso y ese deseo de querer ver la casa de Dios llena. ¿Para qué ya llenarla más si hay mucha gente? Quizá algunos concluyen. Bueno, no solamente hay entonces este sentido de inflación como tendencia entre los evangélicos, sino que también hay insolvencia, una tendencia a la insolvencia. Y aquí sí, el término es usado en términos monetarios. ¿Y a qué se refiere? Bueno, resulta que la estadística también demuestra que la generación joven de creyentes, y muchos de ellos son bajo los 40 años, si usted tiene quizá 40, 45 o menos, ¿ok? Por lo general usted se encontraría en este grupo, es la generación que menos ofrenda. Es decir, usted tiene un trabajo, usted es un joven quizá de 25 años o de 20 años, usted está ganando su salario, usted es una persona de su hogar, usted tiene un ingreso en su hogar, si está en el promedio, no sé si 20,000 al año o 30,000 al año, 50,000 al año, 100,000 al año, no sé cuánto usted gana, pero usted no ofrenda. Por lo general no ofrenda. Ha traído este concepto limosnero hacia la iglesia, donde usted cuando se trata de ve la caja quizá afuera y mete la mano porque se recordó ahí recién de que tenía que traer algo. Y lo primero que encuentra, si lo siente como que es un billete así como grande, no, entonces busca el otro bolsillo primero, no, y luego de eso, entonces ya encuentra por ahí, algunos se acordó que después metió algunos billetes de $1, entonces los saca y los pone ahí en la ofrenda. Y entonces la estadística lo que muestra es que hay esta tendencia de que la mayor parte de creyentes el día de hoy, sobre todo los jóvenes, no ofrendan. Y los que ofrendan por lo general son los creyentes más mayores. Y se ha sacado el estimado de que aproximadamente les quedan más que 10 a 15 años de vida. Por lo tanto, se está viendo desde ahora de que muchos de los ministerios que el día de hoy son sustentados por las ofrendas de estos hermanos que están mayores, que ya están casi para partir para la gloria, ya no va a haber. Y que por lo tanto la iglesia evangélica, que hasta el momento se encuentra con bastante dinero, porque la iglesia evangélica en los Estados Unidos es la iglesia más rica que hay en el mundo entero. No hay iglesia más rica que la de los Estados Unidos, la evangélica. Y que probablemente va a venirse una crisis financiera en los próximos 10 a 15 años en las iglesias, que no van a poder ni siquiera tener lo suficiente para sostener sus ministerios, menos aún para los ministerios que le llaman parachurches, o aquellos ministerios que no son de la iglesia directamente, pero que son ministerios abocados a alcanzar con el evangelio, pero que no están directamente relacionados con las iglesias locales. La tercera de las tendencias que el libro habla es odio. Y acá lo que se refiere es de que hay un cambio que está tomando lugar en la sociedad o en la cultura y que muchos de nosotros simplemente o no nos hemos dado cuenta, no, lo ignoramos o simplemente pues lo desconocemos, ¿no?, por completo. Y es de que el cambio cultural que está habiendo en los Estados Unidos en los últimos 30 años es un cambio que es de la noche a la mañana. Está habiendo en la cultura nuestra un cambio hacia el odio, hacia la hostilidad, hacia todo aquello que es cristiano. Si vamos 20 años atrás o 30 años atrás, la sociedad nuestra era una sociedad, se podría decir, como de aceptación, pero una aceptación media indiferente, ¿ok? La sociedad nos toleraba, nos aguantaba los evangélicos. Me refiero no a los evangélicos que trataban de ser como el mundo, porque el evangélico que trata de ser como el mundo
ese siempre va a ser recibido, porque es casi igual que el mundo, ¿ok? Pero me refiero al evangélico, al que cree que Jesús es Señor, que busca vivir su vida en una obediencia al Señor y que por lo tanto entiende que si bien es cierto, Dios no nos ha sacado del mundo porque quiere que alcancemos al mundo para Él, sin embargo no somos del mundo y no hablamos como el mundo y no vivimos como el mundo y no tenemos las costumbres del mundo y no andamos como los del mundo. Pero entonces vivir así, 20 o 30 años atrás, era en cierta forma, era como algo tolerado, era aguantado, ok. Pero el día de hoy, la sociedad es abiertamente más hostil. Es más hostil. Y usted no tiene que irse a otro lugar más que a la TV y empezar a ver cómo se burlan, cómo hablan, cómo pone abajo, incluso cómo tratan de silenciar, cómo ahora más abiertamente nuestra sociedad está viendo que decir que en realidad lo que está parando el avance sociológico de nuestro tiempo es la iglesia. Y por lo tanto somos los que hemos de ser silenciados. Hay una cuarta tendencia también que menciona el hermano Dickerson, que es con referencia a la participación política de los creyentes, y esto lo llama él la tendencia a la división. Dice, hay división entre nosotros, pero interesantemente él no fue a la parte de la división doctrinal, sino a la división que está habiendo. ¿Por qué? Porque los creyentes estamos tomando muchas veces esta posición de ser republicanos o demócratas. Republicanos o demócratas. Yo soy demócrata, yo soy republicano. ¿Y qué es lo que pasa? Él ve de que en este caso hay mucha energía y hay muchos recursos que son gastados por creyentes en cosas de política en vez de gastarlas en ver que alcanzar a las personas para Cristo. Y se ponen en el plan que son demócratas y van y participan con los demócratas, o son republicanos y participan con los republicanos, y lo que hacen es que empiezan a gastar de su dinero, algunos dan contribuciones a las campañas, empiezan a gastar de tiempo, se ponen como voluntarios, empiezan a ver las causas de uno o del otro, en vez de dedicar esos recursos que quizás no lo dan a la iglesia, dedicar el tiempo que quizás no lo dan para el Señor, y dedicar ese esfuerzo y ese ánimo y todo para alcanzar a personas para Cristo. No lo hacen. Entonces hay esta división y este derroche de escasos recursos entre nosotros los cristianos. Hay una quinta tendencia, que es una de las más alarmantes en realidad, y esta es la tendencia a la sangría. Usted dirá, eso me suena a vino, pero no. La sangría aquí se refiere a el sangramiento, ¿ok? Vaya al diccionario, por si acaso, si usted quiere chequearme, vaya al diccionario y chequee, que es una palabra válida. La sangría se refiere al sangramiento, y a qué está refiriéndose el hermano Dickerson, simplemente a que hay como un sangramiento, como que hay una hemorragia de personas. Y acá específicamente se refiere a que, de acuerdo a la estadística, 2 de cada 3 de nuestros hijos se van a apartar de los caminos del Señor, habiendo profesado fe en Jesucristo cuando eran niños. 2 de cada 3. Esa es la estadística. Entre la edad de los 19 y los 29 años de edad, 2 de cada 3 niños que han, por decir así, nacido en la iglesia, se apartan de la iglesia. Se apartan de los caminos del Señor que ellos en alguna oportunidad profesaron. Hay una cantidad de profesiones de fe que toman lugar entre los jóvenes que asisten a la iglesia, y sin embargo para la edad de 19 a 29 años, 2 de cada 3 de ellos se van a apartar. Coincide interesantemente que esto es justo en el momento en el que parten muchos de ellos hacia la universidad. ¿Ok? Y mucho de lo que pasa en realidad es que a través del periodo de educación, entre la educación elemental, media y secundaria, muchos de nuestros hijos no han sido propiamente preparados para lo que están enfrentando ya en la escuela pública, y que ciertamente va a venir así como con guantes, y ellos van a tener que estar parados de los golpes intelectuales que les van a tirar en la universidad. Y nuestros hijos simplemente no están preparados como para poder hacer frente ante estos golpes que van a recibir. Son golpes intelectuales muy persuasivos, y que muchos de ellos entonces empiezan a ser ridiculizados, no que vienen personalmente de ellos, pero están sentados en la universidad y viene este gran doctor que empieza a decir todas estas cosas babosadas de
la Biblia y esos mitos y historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto los niños están ahí en la escuela y son sus maestros. Hey, hasta estás pagando y algunos de ustedes quizás están hasta endeudando para enviar a sus hijos ahí. Y ciertamente que van a recibir todas estas cosas y más todavía. Y los chicos simplemente no están preparados. Y entonces entre las edades de 19 a 29 años toma lugar este éxodo de jóvenes que de otra forma se identificarían con los caminos del Señor. Finalmente, la sexta tendencia a la cual hace mención el hermano Dickerson en su libro es el petardeo. El petardeo, si usted va al diccionario una vez más, el petardeo es, se puede ilustrar con ese motor viejo que cuando le dan y prende y está... Ese es el petardeo, son esas explosiones erráticas del motor. ¿Ok? La idea es la de un motor que ya está viejo y que no tiene fuerza y que no funciona, pero funciona, y si funciona, funciona a medias. Entonces, el hermano Dickerson dice de que esto es con referencia a la falla de la iglesia. Y acá si ponemos la iglesia como la ilustración de un motor, a la falla de la iglesia de ir y hacer discípulos. Con respecto a ser discípulos, la iglesia en general, los evangélicos somos que con las justas por aquí y por allá, alguno que se está salvando. El día de hoy, no sé si usted habrá notado, muchas iglesias crecen bastante en número, pero ¿se da cuenta que son un crecimiento de personas de otras iglesias? Que se fue de la iglesia porque tenía algún tipo de desacuerdo con alguien y termina en otra iglesia. Y en la otra iglesia lo que hace es que celebran porque ahora están aumentando personas. Y también vemos que muchas veces lo que resulta es que se diluye la enseñanza, se diluye la palabra y lo que hace es que se ve que simplemente tratar de hacer algo que atraiga y se llena también la iglesia de personas. Entonces están las personas que se van de una congregación y entran a otra, y están las personas que vienen con el mundo encima, no han dejado el mundo, no es que han visto la cruz y dicen, Jesús, tú eres mi salvación, a ti te entrego mi vida, perdóname, no, sino que vienen igualito porque ahora a su vida mundana le añaden a Cristo. Tienen todo, tienen el infierno y el cielo a la vez. Y entonces, iglesias muchas veces crecen así. Ahora, también las hay de sana doctrina y que están creciendo. No todas las iglesias grandes, no todas las iglesias que se están reproduciendo son malas. Hay muchas iglesias también, gracias al Señor. Pero probablemente mucho del crecimiento que se ve es simplemente lo que se refleja en estas nuevas estadísticas de personas que no son convertidas. ¿Por qué? Porque no se les está llevando el evangelio, no se les está buscando que enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que él llama esta sexta tendencia, este petardeo en cosas de hacer discípulos. Las personas muchas veces, muchos de nosotros, seamos sinceros, muchos de nosotros estamos contentos con venir a la iglesia y recibir un alimento que me ayude a mí a cambiar mi vida y que me ayude a mí a ser una mejor persona y que me ayude a mí a tratar mejor a mi esposa y que me ayude a mí a ser mejor esposa para mi esposo y que me ayude a mí para ser un mejor padre para mis hijos y que me ayude a mí para ser un mejor hijo para mis padres y que me ayude a mí a ser un mejor trabajador. Pero nos olvidamos de alcanzar personas para Cristo. Simplemente no lo hacemos. Queremos vivir la vida cristiana y la queremos vivir bien, pero nos olvidamos que el Señor dice, yo quiero que mi casa sea llena. Y para eso te ha puesto a ti y a mí. Así que esto es lo que él describe como el petardeo, ¿no? En esencia lo que el libro hace es hacer ver que la iglesia necesita darse cuenta de algo. ¿Qué es lo que la iglesia necesita darse cuenta? Y acá él habla a la iglesia evangélica en general en los Estados Unidos. Dice, lo que la iglesia necesita es darse cuenta que solo con un regreso al evangelismo en el poder del Espíritu y con el consiguiente resultado de personas siendo salvadas, verdaderamente salvadas y enseñadas la palabra,
es que se puede detener lo que está tomando lugar, estas tendencias. De otra forma, lo que está por acontecer va a acontecer. La historia nos muestra, eso fue lo que le pasó a Europa. Europa, que por unas décadas y algunos siglos tuvo celo, la iglesia en Europa tuvo celo por el Señor. Vayan ustedes ahora a Europa. Y lo único que quedan son los remanentes, quedan los edificios casi vacíos de lo que en otrora fue celo por el Señor. Y el continente viejo, espiritualmente, por lo general, huele a muerto espiritual. Así que, amados, eso es lo que exactamente venimos nosotros aprendiendo por un buen tiempo a través de nuestro estudio en el libro de Lucas. Es en este libro que venimos conociendo al Señor como nunca antes le hemos conocido. En esencia, lo que estamos viendo a través del estudio de Lucas es un proceso por el cual estamos quitándonos de la mente aquellos mitos que teníamos acerca del Señor y le estamos viniendo a conocer de acuerdo a la revelación verdadera que se da en las Escrituras acerca de Él y de su persona y de su obra, de su carácter. Y una de las verdades saltantes acerca del Señor es cuánto Él desea que las personas vengan a la salvación. Jesús está loco, por decir así, loco de que la gente sea salva, pero no una salvación o una profesión de fe espuria, vacía, superficial. No, Él de verdad que vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Él de verdad que vino enviado por el Padre, por el amor que el Padre ha tenido al mundo, para que el mundo fuese salvo por Él. Él ha venido para traer vida y vida en abundancia. No para traer un pintarrajeo superficial de vida, un pintarrajeo superficial religioso que sea añadido a la vida de las personas para hacerlas mejores. No. Él sabe que no somos mejores, Él sabe que no somos buenos, Él sabe cuánto hemos caído, Él sabe cuán hundidos estamos en el pecado, Él sabe cuán lejos estamos en realidad de medir la justicia que debiésemos de medir, perfección total, completa, y por eso es que Él vino, porque no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que sea justo, no hay nadie que haga lo bueno ni que busque a Dios, sino solo el Señor que puede traer a un pecador así descrito a comunión eterna con Dios. Amados, eso es lo que vemos a través de las páginas de los evangelios. A este Jesús, a este nuestro Señor, buscando almas. Oh, cuánto yo y cuánto tú no debiésemos de imitarle, ¿ah? ¿Cuánto no debiésemos de imitarle, ah? ¿Cuánto no debiese? Hace un momento cantábamos, Señor, oh, abre mis ojos. Oh, Señor, que lo que te quebranta a ti, que me quebrante a mí. Oh, ¿sabes lo que quebrantaba al Señor? Vio las masas, dice, y se conmovió internamente porque las vio como ovejas sin pastor. Eso es lo que nos quebranta. Oh, cuánto necesitamos adentrarnos en realidad en los evangelios y ver a Jesús en una forma fresca, nueva por el Espíritu del Señor y poder verle a Él como Él desea ser visto por la iglesia. Y sabe, vemos pues aquí ahora, y esto a forma de introducción, de reintroducción a nuestro libro de Lucas, lo vemos ahora en el capítulo 14 de Lucas, una vez más, alcanzando a personas. En este caso, Jesús alcanzando a fariseos. Lucas 14, versículo 1 dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, y se nos dice aquí que era fariseo, estos le acechaban. Versículo 2, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo,
¿quién de vosotros, si su asno, y algunas versiones tienen si su hijo, o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Aquí vemos a Jesús. Él está, como hemos estado viendo meses atrás, camino a Jerusalén. No en un camino directo, no en un viaje directo a Jerusalén, sino que Lucas lo que hace es que en la segunda parte del libro nos dice que Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén. O sea, estaba decidido, ya estábamos en la recta final, estamos a pocos meses de Jesús dar su vida en la cruz en Jerusalén. Y en estos meses lo que Jesús hace es que camino hacia Jerusalén, Él visita muchas aldeas y muchos pueblos, Él visita muchos lugares con dirección a Jerusalén. Y nos encontramos pues a escasos días de su crucifixión y nos encontramos a Jesús en un lugar desconocido. No se nos dice dónde es que Él está, pero se nos dice sí de que Jesús recibe una invitación para almorzar. Él recibe una invitación para almorzar. Este almuerzo, dicho sea de paso, era después del servicio. Este era el servicio de la sinagoga, ¿ok? Y después del servicio, Jesús recibe esta invitación. Puede ser entonces que en la localización donde Jesús estaba, asistió a la sinagoga y después de esto, pues uno de los principales fariseos le dice, Señor, ¿podrías venir a comer a casa? Y sabe, Jesús dice, acepta. Así que veamos a Jesús en acción alcanzando a los fariseos. Pero ¿sabe qué? He estado estudiando el pasaje ya por varios días y una y otra vez, regresaba a la palabra fariseo, 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 fariseo. Así que, orando al Señor, tomé la decisión de que en este mensaje de reintroducción, una de las cosas que quiero hacer es compartir con ustedes, porque lo considero necesario y creo que les va a ser muy beneficioso, enseñarles algo más acerca de lo que es un fariseo. Por decir así, permítanme ahora, no voy a exponer tanto el pasaje o el día de hoy, Dios mediante lo voy a exponer, si el Señor me lo permite, más el próximo domingo, pero el día de hoy quisiera que poder ser vuestro maestro al respecto de los fariseos. Quisiera que ustedes puedan comprender y conocer un poco más de cerca a los fariseos. ¿Y sabe por qué? Si algo, porque uno no puede una vez más leer los evangelios y no darse cuenta que los fariseos salen por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por todos lados, ¿cierto? Fariseo por aquí, fariseo por allá, fariseo por aquí, fariseo por allá. Y sí o no que la primera idea que viene a la mente de uno, si escucha el nombre fariseo, es una connotación negativa. ¿A quién le gustaría que le digan aquí, oye, fariseo? ¿Ah? ¿A alguno de ustedes le gustaría que le digan, oye, fariseo? Mercedes, que te llame, oye, farisea. ¿Ah? Lo tomaría un insulto, diría, me está llamando, la primera palabra que vendría a mente sería un hipócrita. ¿Cierto? Pero ¿quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Y ya que se les menciona tanto, y si hemos de entender las Escrituras en un contexto histórico gramatical, pues es necesario que podamos entender históricamente quiénes eran estos caballeros llamados los fariseos. Así que prepárense pues para lo que va a ser un estudio en realidad acerca de estas personas. Usted dirá, pero ¿qué tanto se puede decir de ellos? Déjeme decirle, me quedaría corto con un par de mensajes para hablar acerca de ellos. Son personajes muy, muy importantes de entender. Primeramente, déjeme decir lo siguiente acerca de ellos, ya que aquí se nos dice que fue invitado por este gobernante que era fariseo. ¿Ok? Déjeme decir una cosa. En la cultura oriental, ¿ok? Si alguien te invita a comer, tú no osas decir que no. ¿Por qué? Porque decir que no a una invitación a comer es básicamente, ¿sabes qué? Tú eres como mi enemigo. Así es la cosa. Y acá vemos que el Señor Jesús acepta la invitación. En el contexto
cultural del tiempo de Jesús, ¿qué mensaje estaba comunicando Jesús a los fariseos? Aunque ellos le invitaban, no porque Jesús era amigo de ellos o porque querían ser ellos amigos de Jesús, ¿qué mensaje está dando Jesús al aceptar la invitación de ellos? Es, yo sí quiero ser amigo de ustedes. ¿Se da cuenta? El corazón de Jesús, y por ende lo que debe ser el corazón nuestro, debe estar abierto para todas las personas, para todos, sin excepción. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes eran estos fariseos? Bueno, lo primero que podemos decir acerca de esto es que ellos eran líderes religiosos en Israel en el tiempo de Jesús. Ahora bien, si usted viaja conmigo por unos instantes en su mente hasta el tiempo de Jesús, usted encontraría que hay cuatro grupos, y sería bueno que usted tome nota para que se le vaya quedando más grabado, ¿ok? Cuando uno escribe, como que hay este doble efecto de que le queda grabadas las cosas, ¿ok? Cuando usted va al tiempo de Jesús, usted encuentra que habían cuatro grupos que tenían cierta influencia sobre la sociedad israelita. Estaban los fariseos, conocidísimos de acuerdo a los evangelios. Estaban los saduceos. Estaban los celotes y en cuarto lugar estaban los esenios, ¿ok? Fariseo, saduceo, celote, esenios. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran en su mayoría sacerdotes y en su mayoría eran personas adineradas, aristócratas. Es decir, ellos podían decir que sus antepasados habían estado en la misma posición que ellos. ¿Ok? Sus antepasados, ellos venían de aristocracia, ellos eran gente de sangre que estaban en la posición del sacerdocio por sangre. Eran descendientes de ex sacerdotes del tiempo pasado. Y por la mayor parte de ellos eran personas adineradas. Con respecto a su teología, los saduceos eran los liberales del tiempo de Jesús. Por liberales quiero decir, eran las personas que negaban lo sobrenatural, así como el día de hoy las personas liberales por lo general niegan lo sobrenatural. En ese sentido es que utilizo la palabra liberal, aquellos que niegan lo sobrenatural de las Escrituras. Entonces, en ellos se encuentra de que usted puede ver en la teología de ellos que ellos no creen en milagros, ellos no creen en ángeles, ellos no creen en resurrección. Todo eso es lo sobrenatural. ¿Ok? Sin embargo, la evidencia histórica también los ubica a ellos como que eran personas que se dedicaban a una lectura y a una interpretación literal de los libros del Antiguo Testamento, a diferencia de los fariseos que tenían más la tendencia a darle una interpretación espiritual a ello. ¿Ok? Se podría decir entonces, como el día de hoy también, dicho sea de paso, si usted lee a veces alguno de los libros de los comentaristas o los doctores eruditos del tiempo moderno, que son liberales, que no creen en la resurrección corporal, que no creen en que Jesús puede haber sido aquel que hizo tantos milagros, sin embargo, su entendimiento de los escritos bíblicos tiende a ser más preciso. ¿Por qué? Porque tienen esta tendencia a querer ser objetivos. Y los saduceos eran así, aunque negaban partes bíblicas. Tenían esa inclinación a ser más específicos ellos. Ellos principalmente también, por su forma de pensar y todo, se envolvían políticamente. Ellos son los que se echaban en cama con el gobernante actual. ¿Por qué? Porque ellos también querían tomar parte de la esfera de poder. Ellos querían ser de aquellos que gobernaban también junto con los que estaban gobernando a Israel en aquel entonces. El sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran de los saduceos. O sea, cuando usted lee en los evangelios, usted va a encontrar que hacen referencia a los sacerdotes y hacen referencia al sumo sacerdote. Ellos eran saduceos, ¿ok? Ellos eran saduceos. Interesantemente, ellos eran los que, como venían pues con esta aristocracia de ser los sacerdotes por descendencia de sangre, ellos eran los que controlaban el templo. Muy importante. Porque entonces todo lo que acontece en el templo, se podría decir, toda la parte de los ritos y todo lo que sucedía ahí era algo que los saduceos tomaban cuidado.
Y vienen a mente quizá eventos como por ejemplo esto de la mesa de los cambistas y los sacrificios y la venta, el comercio que había de animales para las fiestas solemnes. De ahí es de donde ellos sacaban el dinero. ¿Ok? Entonces cuando Jesús, por ejemplo, habla y dice que han convertido pues su casa en cueva de ladrones, ¿no? Y que arma un látigo y los arroja. Ahí estaba yendo directamente contra los saduceos. Contra los saduceos. Así que el templo y las funciones del templo eran fuentes de ingresos cuantiosos para los saduceos. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes era el grupo que pensaba en erradicar la ocupación extranjera de Roma de la tierra israelita. Por decir así, ellos eran los revolucionarios, ellos eran los Che Guevaras, ellos eran los Fideles Castro de la época. Ellos eran los que no querían al imperio sobre ellos. Ellos estaban contra el imperialismo romano. Ellos estaban contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Decían, no, acá la única forma de sacarlos es, señores, agarrar la fuerza armada y ver que votarlos. Ellos tienen guerra de guerrillas. Ellos ponían emboscadas, atacaban a los soldados romanos, buscaban que desestabilizar de esa forma, por medio de la fuerza y el terror. Ellos eran, por decir así, desde el punto de vista de Roma, los terroristas de su época. ¿Ok? Y los celotes, pues entonces, lo que buscaban era ganar de nuevo la independencia y la libertad de Israel. Uno de los apóstoles, interesantemente, Simón, era un celote, un ex celote. ¿Ah? El Señor Jesús alcanza, les digo, a toda persona, sin excepción. ¿Ok? Los esenios, este tercer grupo, era un grupo con ideas apocalípticas. Era el grupo que consideraba que era necesario apartarse de la religión corrupta de los saduceos. También encontraban que la religión de los fariseos era corrupta y también necesitaban apartarse del extremismo guerrillero de los celotes. ¿Para qué? Para así poder purificar al pueblo verdaderamente y para esperar la venida del Mesías, apocalíptico, ¿ok? Sus escritos y todo eso mostraban de que ellos estaban esperando la venida del Mesías, pero que el Mesías no vendría hasta que tuviese un pueblo limpio y puro. Ahora, eso los lleva a ellos a aislarse. Dicen, no podemos vivir en medio de toda esta gente. ¿Y qué es lo que hacen? A la convento, lo que hacen es que se van fuera y se van a una comunidad llamada Qumran y ahí viven en comunidad. Dicho sea de paso, hoy en día hay muchos creyentes que tiran más para esenios en su forma de pensar o de lo que quieren hacer que otra cosa. Dicen, ¡ay, qué lindo sería, ¿no? El vernos que aislar de todo esto e irnos a nuestra comunidad solamente entre creyentes. Solamente entre creyentes. No. Es un pensamiento erróneo. Pensamiento erróneo. Así que los esenios se van a la comunidad de Qumran y allí pues ellos se dedican a una vida ascética y disciplinada, pero totalmente aislada. Ahora es necesario tener presente que en medio de todo esto, los saduceos con sus creencias en control del templo y sacerdocio, los celotes causando esta revuelta político-militar revolucionaria en medio de la sociedad israelita, los esenios que dicen, señores, acá necesitamos purificarnos para venir al Señor, y los fariseos con sus enseñanzas, como vamos a ver con más detalle en un momento, en medio de todo eso, ¿cuál era la condición espiritual de la nación israelita? Bueno, la condición espiritual de Israel en realidad, en el tiempo de Jesús, se puede describir donde pocos, muy pocos, realmente eran creyentes verdaderos de Adonai, de Jehová, de Yahweh. Muy pocos. ¿Ok? Las masas en realidad se encuentran perdidas siguiendo principalmente la enseñanza del fariseísmo. Principalmente se encuentran siguiendo la enseñanza del fariseísmo, el cual era una religión que, de acuerdo a las palabras de Jesús, extraviaba a las personas del camino a Dios. Si viene conmigo brevemente a Mateo, al capítulo 23, versículo 15, mira la descripción que Jesús da acerca de ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Mire esto. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho fariseo, una vez que se alinea con el fariseísmo, ¿ok? Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué le parece? O sea que el fariseísmo
lo que hacía era que básicamente era la influencia mayor que había sobre las masas en Israel. Esta era la religión popular. Esta era la religión que era abastecida y diseminada principalmente por los fariseos. De hecho, los fariseos son la mayor influencia en la sociedad israelita del tiempo de Jesús. Aunque en número, en el tiempo de Jesús probablemente no eran más de 6,000 en toda la nación, ellos alcanzaron una penetración significativa que incluso duró tiempo después que los saduceos, los zelotes y los esenios tuvieron y que dejaron de ser. Ellos permanecieron por siglos después. Ellos son los promotores de la religión popular. Ellos eran, de acuerdo a los estándares de la época, la gente, si tú no le preguntabas acerca del fariseo, la gente por lo general diría de ellos que ellos son los representantes de Dios en Israel. Eso es lo que la gente pensaba de ellos, los representantes de Dios en Israel. ¿Qué los caracterizaba? ¿Qué los caracterizaba? Bueno, veamos brevemente algunas de las características que tenían estos fariseos. ¿Ok? Algunas de las cosas que les caracterizaba. Primeramente, por lo general, en 6,000 de ellos, ¿ok?, de los que oficialmente eran fariseos, ¿ok?, en 6,000 de ellos uno no puede esperar que todos eran por igual. ¿Ok? Pero por lo general, era gente buena, en el sentido de ser personas que son buena gente, pues, ¿no? O sea, tú encuentras ese tipo de gente cuando vas caminando por la calle, cuando te conoces con alguien, aunque no es creyente, tú dices, ese es buena gente. Por lo general los fariseos eran buena gente. Por lo general los fariseos eran gente moral, externamente, ¿ok? Eran gente moral. Por lo general ellos eran más morales que el promedio de la sociedad. Por lo general. Los fariseos eran religiosos. Y así como en el día de hoy, hay veces se elogia cuando uno ve a una persona religiosa y dice, bueno, esa persona en realidad cree su religión porque mira, es celoso de ellos. Ellos eran religiosos, practicando cuidadosamente las normas y costumbres que ellos habían diseñado a través de los años. Por lo general, las personas pensaban que ellos, los fariseos, eran los favoritos de Dios. Los favoritos de Dios. Entonces, traiga a mente, se recuerda cuando estuvimos viendo, por ejemplo, la historia del joven rico, ¿ok?, que probablemente era también un fariseo, uno de sus principales líderes. No se le menciona como fariseo, pero probablemente era uno, si algo ha llegado a ello. Y que cuando la gente, pues entonces, se sorprende, dice, entonces, ¿quién podrá entrar al cielo? ¿Quién podrá tener la vida eterna? ¿Por qué? Porque en la opinión popular del pueblo, si alguien era el favorito de Dios, esos eran los fariseos. Los fariseos eran considerados como los favoritos. Es más, si alguien sabía el camino al cielo, esos eran los fariseos. Los fariseos tenían que saber el camino al cielo. Ellos, los fariseos, creían que Dios había dejado claro el camino que lleva al cielo, un camino basado, y ojo, presta atención a esto, basado en la justicia propia, en el logro personal propio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace una obra magistral, en realidad de resumir en esencia el error de los fariseos. Vea conmigo por favor Romanos 10, versículo 3. Este es básicamente el error de los fariseos. Romanos 10, versículo 3. Dice así acerca de los judíos, y recuerde, la mayor influencia de los judíos, del judaísmo del tiempo de Jesús y del apóstol Pablo, era el de los fariseos, ¿ok? Dice así, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el error principalmente, de que ellos no se sujetaron a la justicia de Dios en Jesucristo. Si alguien necesita justicia, venga a Cristo, que Dios se la imputa, Dios se la da el momento que cree en Jesús. ¿Ok? Ellos rechazaron eso y, dice, ellos procuraron presentar delante suyo su propia justicia, su cumplimiento a sus normas y a sus leyes, en vez de reconocer su injusticia, su iniquidad y de haberse sujetado a la justicia de Dios en Cristo. Pero eso no les quitaba de ser apasionados. Ellos eran celosos, ellos eran leales a sus creencias. Esto los impulsaba a ser prosélitos, como hemos leído en Mateo 23. Buscaban personas, tenían, por decir así, celo. Eran los testigos de Jehová de la época, en ese sentido. ¿Ok?
Si algo, caramba, el testigo de Jehová va y te toca puerta y te sale y te lleva y te dice y te trata de convencer y ahí está, y ahí está, y ahí está. Los judíos eran igual, los fariseos eran igual. Tenían ese celo de hacer prosélitos, como los testigos de Jehová lo tienen. Celo de hacer seguidores. Ahora, indudablemente no todos los fariseos eran iguales, como les mencioné. Una baraita antigua, baraita es una tradición judía que no está incluida en la Mishnah, no está incluida dentro de las tradiciones escritas de los judíos. Una baraita antigua, una tradición antigua judía, decían que habían 7 clases de fariseos, de los cuales, de estos 7 clases de fariseos, 5 de ellos eran excéntricos o medio tontos, en realidad, en su forma de ser, e hipócritas, un par de ellos también. Déjeme leerle, que es muy interesante, una vez más, para que usted tenga presente, cuando lea la próxima fariseo, para que usted pueda ver lo variado y diverso que hay de lo que estaba ahí presente en el tiempo de Jesús. Dice, una antigua baraita enumera 7 clases de fariseos, de los cuales 5 consistían en ser tontos, excéntricos e hipócritas. Primero, el fariseo de hombro. Ese es, por decir así, el que lleva encima sobre su hombro las buenas acciones y en forma ostentosa las muestra sobre sus hombros. Ahí hay uno que es el ostentoso, de que busca que mostrar sus buenas obras. ¿Ok? Ese es el fariseo de hombro. Segundo, el espérate un ratito, fariseo. Espérate un ratito. ¿Ok? El que siempre está diciendo, espérate un ratito hasta que veas la buena obra que voy a hacer. Espérate un ratito hasta que veas la buena obra que voy a hacer. ¿Ok? Ese es el segundo tipo de fariseo. Tercero, el fariseo golpeado. No por su mujer, por si acaso. El fariseo golpeado. Quien, para evitar mirar a una mujer en forma lasciva, lo que hacía era que se iba y se golpeaba contra la pared. Y se hacía un hueco así para impedir ver a una mujer. ¿Ok? Entonces, y mostraban ahí, eso, oh caramba, mira, este hombre hasta no quiere pecar por nada, se va y prefiere golpearse la pared ahí contra la pared y hacerse un chichón ahí grandote, con tal de no ver a una mujer. ¿Ok? Cuarto tipo de fariseo, el fariseo mano de mortero. El mortero, donde ustedes bajan, ¿cierto? Los plátanos, ¡ay, qué ricos plátanos! ¡Ay, caramba! Ya va dando hambre, ¿no? Unos tostones, bueno. Entonces, donde uno maja, ¿no? Entonces uno va majando con eso. Entonces, dice, y ustedes han visto cuando dejan la mano de mortero ahí encima, queda como reclinada, ¿no? Entonces dicen, así hay fariseos, dice, que son los que paran con la cabeza así. Ellos son los humildes, porque paran caminando así. Son los fariseos humildes. Los que, supuestamente, porque andan así, son humildes. ¿Ok? Luego está el fariseo que siempre anda ajustando cuentas. Es el quinto, el fariseo que siempre anda ajustando cuentas. Este es el que dice, dime qué bien tengo que hacer para dejar de ser negligente en hacerlo. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Dime qué más tengo que hacer. ¿Qué más tengo que hacer? Para ya no ser negligente y dejarlo hacer. El sexto fariseo es el fariseo que teme a Dios. Y ahí lo dejan. Es ese fariseo como Job. Recuerden, esto no es de un cristiano. Estos son judíos hablando acerca de ellos mismos. Estos son judíos hablando acerca de ellos mismos, ¿ok? Entonces dice, está el fariseo que es temeroso de Dios. Y está el fariseo que es el fariseo amoroso. Dice que ese es como Abraham. Y debe ser en referencia a cómo él buscó que salvar a su sobrino Lot, por amor y afecto que le tenía a él. Y usted puede ver en las Escrituras, por ejemplo, si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 5, que de repente se levanta en medio de la congregación cuando todo el mundo quiere pues ya sacarse de encima a los apóstoles. No, se levanta Gamaliel y dice que era muy reverenciado entre el concilio. Este era un fariseo. Muchos piensan que este era uno de los maestros, un Gamaliel con el mismo nombre, Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo incluso, ¿ok? Que se levanta este Gamaliel en el concilio y lo que le dice es, varones, dice, fíjense una cosa, dice, no vaya a ser que se encuentren ustedes peleando con Dios. Habían algunos fariseos, no eran muchos, pero habían algunos que sí eran temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Entonces, no todos los fariseos eran cortados de la misma tijera. No todos los fariseos eran cortados de la misma tijera. El tiempo se me ha ido y me falta ver el nacimiento del fariseísmo, la influencia sobre la sociedad de Israel, me falta ver la teología de los fariseos y me falta ver qué pasó con los fariseos. Es importante y déjeme decirle que acá hay cosas mejores todavía con respecto a estos individuos.
Pero permítame para culminar decir lo siguiente. Regreso al inicio. Terminó el servicio de la sinagoga, que por lo general era un canto, sale entonces el director de la sinagoga y saca los libros, los rollos, y se los da a aquel que va a hacer una exposición de la escritura. La persona se sienta, ex cátedra, se sienta, abre los libros y da una exposición de la palabra. Y luego de eso probablemente daba la bendición arónica y la gente terminaba y decía, ¿qué vamos a comer ahora? Y bueno, se acerca uno y dice, Rabí, maestro, ¿me acompañas a casa a comer? Y aunque Jesús sabía que le estaban acechando, él acepta la invitación. ¿Por qué? Porque los amaba. Porque es verdad lo que dice la Escritura. Dios no quiere la muerte del impío. El impío puede ser, a los ojos de los demás impíos, un impío mejor que otro impío. Pero desde el punto de vista de Dios, todos somos impíos. Todos somos inicuos. Todos nos quedamos cortos. A ti también, Jesús, en esta mañana, te está diciendo, yo también contigo quiero ir a comer. Yo también contigo quiero entrar en una relación. Él vino para buscarte y para salvarte. Él vino para que puedas tener una relación eterna con Él. Padre, venimos a ti con gratitud en esta mañana porque el corazón del Señor Jesús es un corazón abierto para los pecadores. Y queremos suplicarte, Señor, que conforme estamos aprendiendo de este grupo particular de pecadores llamados fariseos, que nosotros podamos aprender a amarles también. Porque el día de hoy hay muchos que, aunque no propiamente podríamos llamarlos fariseos, muchos de ellos se ven reflejados en la vida de muchos de nosotros el día de hoy. Muchos de nosotros, hay veces antes de venir a Cristo, en realidad teníamos tendencias fariseas, sin saberlo. Ayúdanos pues a conocer más de ellos y así ver cuán grande es el corazón del Señor Jesús en realidad para ellos y para todos los pecadores. Verdaderamente Cristo Jesús vino para salvar a todos, fariseos, que a los ojos de los demás eran gente noble, gente buena, gente moral, y también al más bajo y vil de los pecadores, porque todos nos quedamos cortos. Oh Señor, obra así en nosotros, danos verdaderamente esa misma perspectiva que tú tienes, y también te suplico para que aquellos que están aquí que no tienen la salvación, la vida eterna, que procedan al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesús. Tú tráelos, y es en tu nombre que lo pedimos. Amén.